19 de febrero de 1945. Iwo Jima. Para el mando japonés, esa isla no caería fácilmente. El general Kuribayashi había pasado casi un año convirtiendo roca volcánica en una fortaleza. Túneles, búnkeres y zonas de muerte formaban la defensa más formidable jamás construida por el imperio. Sus ingenieros creían que ninguna fuerza enemiga podría atravesar esos muros de hormigón y acero. Tenían razón, hasta el momento en que vieron acercarse los tanques. Parecían Shermans normales, sucia de ceniza, avanzando lentamente por las arenas negras, pero dentro de ellos había algo diferente, algo que no estaba en los manuales de reconocimiento ni en los informes de inteligencia. No era un calibre nuevo, era una idea nueva. En cuestión de segundos, las torretas giraron y, donde se esperaba un proyectil, emergió una ráfaga de fuego líquido. El búnker, que durante meses había resistido bombas y artillería, fue envuelto en llamas en menos de 10 segundos. Esta es la historia del día en que la doctrina defensiva japonesa alcanzó su punto de ardor, cuando los túneles se convirtieron en hornos y el valor, por primera vez, vaciló ante el fuego. Iwo Jima no cayó por la fuerza bruta, fue incendiada por la imaginación. Pero antes de profundizar en los datos, hay una estadística que define esta historia mejor que cualquier imagen. En solo 36 días, los tanques lanzallamas estadounidenses destruyeron más de 1000 posiciones fortificadas en Iwo Jima. En los sectores en los que operaban, las bajas entre los marines cayeron casi a la mitad. En el lado japonés, más del 30% de las muertes fueron causadas por incineración. Pero el verdadero impacto no está en los números, sino en los silencios que no capturan. Hubo soldados que se negaron a luchar, fortificaciones que fueron abandonadas sin resistencia, códigos de honor millennials que se derrumbaron en el calor de una idea. Japón excavó sus túneles para resistir el acero. Murió asfixiado por el fuego. Si valoras la historia contada con precisión, datos y respeto, por favor considera apoyar este trabajo con un gusto y tu solicitud. Esto nos ayuda a seguir iluminando las sombras del pasado con hechos. Cuando los aviones de reconocimiento estadounidenses sobrevolaron por primera vez Iwo Jima, vieron poco más que una isla desierta, cubierta de polvo volcánico y llena de cráteres. Lo que no podían ver, y lo que el alto mando estadounidense subestimó, era lo que había bajo la superficie. El general Tadamichi Kuribayashi, veterano, estratega frío y admirador confeso del poder industrial estadounidense, había transformado Iwo Jima en algo nunca antes visto en el Pacífico. Una ciudad subterránea armada para matar. Se han excavado más de 11 millas de túneles interconectados, con entradas camufladas, ventilación natural y rutas de escape previstas para durar meses de asedio. Cada punto de la isla estaba conectado por galerías ocultas, puestos de ametralladoras, cañones antitanque, depósitos de municiones, enfermerías, dormitorios e incluso centros de mando aislados, resistentes al bombardeo directo. Los ingenieros japoneses utilizaron la propia roca volcánica como escudo, mezclando hormigón armado y técnicas tradicionales de fortificación con una precisión que sorprendió incluso a los aliados. La doctrina era clara: no contraataques. La guerra sería defensiva hasta el último hombre. Se suponía que los invasores debían pagar cada metro con sangre. La isla era pequeña, poco más de 21 kilómetros por hora, pero el enemigo tendría la sensación de luchar dentro de una montaña viva. Los estadounidenses, acostumbrados a las tácticas de ataque suicida japonesas, esperaban oleadas humanas que se lanzaban con bayonetas al viento. En cambio, encontraron silencio, un silencio que mata. Casamatas en capas con múltiples salidas, búnkeres a prueba de bombas y piezas de artillería montadas en rieles, permitían que el mismo cañón apareciera en diferentes lugares a lo largo del día, confundiendo la inteligencia estadounidense y diluyendo el impacto de la superioridad aérea. Cuando la flota estadounidense comenzó el bombardeo preliminar, lanzando toneladas de explosivos durante 3 días consecutivos, el resultado aparente fue devastador. Cenizas elevándose al cielo, cráteres multiplicándose y sin rastro del enemigo. Pero todo era una ilusión. Solo el 11% de las estructuras subterráneas se vieron afectadas. La artillería japonesa no respondió, por orden directa de Kuribayashi. Sabía que el verdadero ataque aún estaba por llegar. El objetivo era preservar toda la munición y a cada hombre hasta que comenzara el desembarco. Solo entonces se activaba la máquina invisible. Para Japón,
Iwo Jima sería más que una batalla. Sería una muestra de honor y resistencia total, un símbolo de isla, un último grito de gloria contra un enemigo que se multiplica. Pero había un problema, uno que ningún túnel podría contener. Mientras que los japoneses construían a mano, con picos y explosivos caseros, los estadounidenses producían a escala industrial. En 1944, Estados Unidos fabricó 49.000 tanques. Japón, menos de 2.000. Los datos no mienten. Por cada tanque japonés, EU puso 25 en el campo de batalla. Si esta diferencia te sorprendió, comenta abajo con la frase, la logística gana. Esta era la verdadera brecha entre las fuerzas. No era solo moral o espiritual, era material, numérico, logístico. Japón apostaba por el valor, Estados Unidos en sustitución. Pero Iwo Jima no caería fácilmente. La ingeniería japonesa había creado una trampa perfecta. Búnkeres integrados, campos de tiro cruzado, túneles con minas ocultas y puntos de francotirador casi invisibles. Cada colina era un puesto de observación, cada agujero, una emboscada. La inteligencia estadounidense clasificó la isla como nivel máximo de resistencia. El mando esperaba semanas de combate cuerpo a cuerpo, pero no anticipaba que el enemigo, enterrado, oculto, silencioso, esperaba algo que nunca antes había enfrentado: fuego líquido y presurizado, inyectado en las entrañas de su propia fortaleza. Lo que comenzó como el orgullo de la ingeniería defensiva japonesa, estaba a punto de convertirse en el mayor error estratégico de la guerra en el Pacífico. Y en el próximo capítulo, veremos el momento en que el silencio de las piedras se rompió con un sonido que ningún defensor estaba preparado para oír: el silbido del nitrógeno, seguido del rugido del fuego. Mientras los japoneses enterraban sus esperanzas en las entrañas de la roca volcánica, al otro lado del Pacífico, una operación silenciosa, casi invisible, puso en marcha una respuesta que no dependía del valor, sino del cálculo. En Hawái, dentro del cuartel Schofield, ingenieros del 43º Laboratorio Químico, soldados del Batallón de Construcción de la Marina, los famosos Seabees, y oficiales del ejército bajo el mando del coronel George Unmacht, estaban a punto de romper una barrera moral y técnica que Japón ni siquiera conocía. La idea era simple y brutal: acoplar a un tanque Sherman una unidad de propulsión de fuego líquido capaz de lanzar llamas a distancias superiores a 130 metros, con alta presión, capacidad de rotación y repostaje rápido. El desarrollo no siguió manuales. Todo se improvisaba, se probaba en el calor de las islas y se corregía en cada fallo. Los tanques lanzallamas anteriores, como el M3 Satan, eran pesados, lentos y vulnerables. La nueva generación, llamada CBH-1, utilizaba combustible de napalm espesado, presurizado con nitrógeno, y se montaba sobre el fiable chasis del Sherman M4A3. La torreta principal fue retirada y reemplazada por un tubo reforzado, con capacidad de giro de 270 grados y alcance ajustable. El sistema permitía ráfagas continuas o pulsos cortos, perfectos para combates de aproximación en terrenos irregulares y fortificaciones. El secreto estaba en el detalle. El napalm se adhería a todo: rocas, hormigón, telas, piel. Donde cayó, ardía, y no se apagaba. Los japoneses prepararon sus búnkeres contra explosiones, pero no contra el calor prolongado en interiores. Y eso es exactamente lo que entendieron los diseñadores estadounidenses. La fortaleza subterránea no necesitaba ser destruida. Era suficiente para transformarse en un horno. Mientras Kuribayashi se basaba en capas de hormigón, ventilación cruzada y munición almacenada, los estadounidenses se basaban en dos principios sencillos: saturación y propagación térmica. Una explosión bien dirigida dentro de una galería o apertura de búnker creaba un efecto de combustión progresiva, en el que el oxígeno en su interior se convertía en combustible del propio fuego. El resultado no fue una explosión, sino una fusión térmica. El equipo de Unmacht, que incluía mecánicos civiles, técnicos navales e incluso prisioneros especializados, trabajaba con plazos ajustados y recursos limitados. En tan solo 3 meses, una flota de 8 tanques lanzallamas completamente funcionales fue enviada al Teatro de Operaciones del Pacífico. Eran idénticos a los Sherman normales. Misma armadura, misma silueta, misma pintura. Para un observador externo, no había diferencia.
Este camuflaje visual se convertiría en una de las mayores ironías tácticas de la guerra. El arma más temida de la isla no podía ser identificada hasta que empezó a matar. En marzo de 1944, las pruebas finales realizadas en el campo de Pohakuloa demostraron que la nueva generación de tanques podía alcanzar objetivos con llamas constantes a más de 140 metros de distancia, en movimiento, con un tiempo medio de repostaje inferior a 15 minutos. Durante una de las demostraciones, el CBH-1 destruyó una fortificación simulada en menos de 12 segundos, atravesando acero y sacos de arena como si fueran papel. El informe técnico era claro: arma letal, moralmente impactante, tácticamente indispensable. Pero el punto clave estaba en la logística. Cada tanque necesitaba un convoy de apoyo, camiones cisterna, técnicos de mantenimiento, personal de reabastecimiento, exploradores y rutas secundarias de suministro. Mientras Japón cavaba con picos, Estados Unidos transportaba cientos de toneladas de napalm en cargueros, estableciendo puntos móviles de reabastecimiento a bordo de petroleros rediseñados especialmente para ese propósito. Fue una guerra de doctrinas. Por un lado, un imperio forjado en sacrificio, estrategia estática y desprecio por la muerte. Por otro, una nación que hizo de la adaptabilidad su arma más eficaz. Japón construyó una fortaleza que ninguna bala podía atravesar. Estados Unidos respondió con fuego que no necesitaba cruzar nada, solo entrar. El contraste era brutal y reveladora, porque en el fondo Kuribayashi lo sabía. Sus años como agregado militar en Washington le enseñaron a temer no a los soldados estadounidenses, sino a sus ingenieros. Y en una carta enviada a su esposa semanas antes de la invasión, dejó escapar una corazonada: nos enfrentarán con armas que aún no conocemos. Men, en el próximo capítulo veremos la primera vez que se utilizó este arma desconocida, y cómo un solo disparo bastaba para convertir el honor en pánico. Era 22 de febrero de 1945, el tercer día del desembarco en Iwo Jima. La Playa Verde, como se había codificado, seguía siendo un infierno de cráteres, ametralladoras y muerte invisible. Los marines quedaron paralizados ante un enemigo que no apareció, sino que fue asesinado con precisión matemática. Cada intento de avanzar era rechazado con fuego cruzado desde posiciones imposibles de localizar. Era como luchar contra la propia isla. En la ladera sur del aeródromo No. 1 de Motoyama, el teniente coronel Chambers solicitó refuerzos inmediatos para romper una línea de búnkeres entrelazados que bloqueaban cualquier movimiento hacia el norte. Fue entonces cuando apareció el tanque número 431, un Sherman M4A3 de aspecto ordinario, excepto por una torreta alargada sin cañón y un ruido distintivo proveniente del compresor interno. Al mando, el sargento Meza, veterano de Saipan, entrenado personalmente por la UNMACT en Hawái. La misión era simple y brutal: abrir el camino con fuego. A las 09:42, bajo cobertura de humo y escolta de infantería, el 431 se posicionó a menos de 80 yardas de la casamata principal. El tubo giraba despacio. Un breve silbato precedió al impacto. Una ráfaga de napalm presurizado fue lanzada directamente hacia la abertura del búnker. El líquido inflamado penetró la estructura, rebotando en las paredes y convirtiendo el espacio interior en una cámara de combustión. Los gritos duraron 7 segundos. Luego, silencio. No hay disparo de respuesta, sin movimiento. Al acercarse la infantería, encontraron cuerpos encogidos, piel fundida con acero, ojos abiertos congelados por el calor. La posición, previamente clasificada como insuperable, había sido neutralizada en menos de un minuto. Y con ello, algo más se había roto: una creencia. Los soldados japoneses que observaban la escena desde los túneles vecinos no sabían qué era esa arma. No sabían cómo afrontarlo. Estaban preparados para resistir fusiles, bayonetas, granadas, pero no para morir ardiendo por dentro. El impacto psicológico fue inmediato. Mensajes interceptados horas después revelaron términos como dragón de hierro y boca del infierno. En al menos 2 posiciones, los soldados abandonaron los túneles y huyeron por los cráteres exteriores, una acción impensable bajo la doctrina de la resistencia total. El mando japonés intentó suprimir los informes, pero el daño ya estaba hecho. Esa arma no solo era destructiva, era simbólico. Por primera vez desde el inicio de la guerra en el Pacífico, el enemigo empezó a temer algo distinto a la muerte.
Los Sherman lanzallamas comenzaron a operar en binomios con tanques convencionales, confundiendo a los observadores y amplificando el terror. El mero sonido de un motor CBHI-1 ya causaba desorganización. Los soldados gritaban órdenes erráticas, disparaban al azar, intentaban esconderse en galerías interiores, sin darse cuenta de que estaban cayendo en su propia trampa. En un informe enviado al mando de la Marina, el general Schmidt describió el arma como un instrumento de desarticulación moral y máxima eficiencia táctica, y añadió: no hay ninguna fortificación japonesa que pueda soportar este calor, literal o figuradamente. Pero lo que ocurrió después fue aún más revelador. Un pelotón entero, situado en la cima de la colina 199, se rindió al enfrentarse a un tanque de llamas. No se dispararon tiros. Solo la vista de la torre giratoria bastaba para que surgieran banderas blancas improvisadas entre las piedras. Japón, entrenado para morir de pie, comenzaba a arrodillarse ante el fuego. Y eso fue solo el principio. Porque, como revelan los informes del 43º Laboratorio Químico, ese fue el primer modelo. Y al siguiente, ya estaba siendo evaluado. La doctrina japonesa de la resistencia total no estaba escrita en papel. Se forjó a partir de siglos de tradición. Desde los códigos del Bushido hasta las directrices imperiales de no rendirse nunca, el soldado japonés estaba diseñado para soportar hasta su último aliento, sin importar el enemigo, el escenario o el dolor. Esta creencia mantenía la moral de las tropas incluso cuando estaban aisladas, rodeadas o hambrientas. Era el escudo invisible que transformaba posiciones indefendibles en fortalezas morales. Pero en Iwo Jima, ese escudo empezó a agrietarse, no bajo el impacto de las bombas, sino frente a una llama que se arrastraba, entraba por las grietas y no podía ser detenida. El efecto psicológico de los tanques lanzallamas fue inmediato y profundo. Los informes de inteligencia estadounidenses comenzaron a registrar un fenómeno que no existía hasta entonces. Posiciones abandonadas antes del combate, soldados que salían voluntariamente de túneles e incluso la negativa directa a las órdenes por parte de oficiales subalternos. En uno de los casos documentados en la colina 362, un comandante de pelotón japonés fue ejecutado por su propia tropa tras ordenarles resistir dentro de una galería ya marcada por los estadounidenses como objetivo prioritario. Los soldados, conscientes de lo que les esperaba, preferían morir por traición antes que arder vivos. La doctrina comenzó a desintegrarse desde dentro. Los interrogatorios de prisioneros capturados en Motoyama y Minami informaron del mismo patrón: miedo paralizante, no del enemigo, pero el tipo de muerte que se anunció. Un preso relató que el fuego vino como el agua, pero ardía como el infierno. Otro dijo que era mejor morir de un disparo que sentir cómo se despegaba la piel del cuerpo. Muchos ni siquiera sabían que les había golpeado. El tanque era invisible hasta que escupía llamas. Y entonces ya era demasiado tarde. El impacto moral de esta arma fue más profundo que cualquier táctica convencional. No se trataba solo de matar. Se trataba de revertir el sentido de propósito del enemigo. La creencia de que morir luchando era noble empezó a ser reemplazada por una urgente silenciosa: no quemarse vivos. Esto tuvo consecuencias estratégicas. Posiciones que antes se consideraban pilares, puntos de apoyo para el sistema defensivo japonés, comenzaron a caer con mínima resistencia. Galerías enteras fueron abandonadas antes del contacto. Incluso hubo casos de sabotaje interno, túneles sellados desde dentro para evitar que los compañeros se escondieran en ellos. Era la negación del propio sistema defensivo, desde dentro hacia afuera. La ironía de esta historia es que la solución estaba delante de ellos. Japón, con ingenieros brillantes y una doctrina férrea, ha caído su propia trampa. Confiaba tanto en su fortaleza subterránea que nunca pensó que pudiera ser tomada sin ser invadida. Pero lo fue, con fuego y con precisión milimétrica. Si te gusta desentrañar estos hechos que rara vez aparecen en los libros de historia, muestra tu apoyo. Dale a me gusta a este video y suscríbete al canal, porque cada batalla tiene más que balas y tanques. Tiene ideologías que se derrumban en el silencio. En Iwo Jima, por primera vez, la muerte ha dejado de ser una elección honorable y se ha convertido en un miedo inevitable. Pero aún había algo más profundo ocurriendo, porque los hombres que manejaban estas máquinas también llevaban sus marcas. Y en el próximo capítulo veremos que, mientras el enemigo huía del fuego,
Quienes lo controlaban tenían que sobrevivir con el peso de lo que hicieron. Los tanques lanzallamas que cambiaron el curso de la batalla en Iwo Jima no surgieron de fábricas modernas, ni fueron diseñados por grandes nombres de la ingeniería militar estadounidense. Nacieron en el calor húmedo de hangares improvisados en Hawái, entre tambores de napalm, platos reciclados y largos silencios. Fueron construidos por hombres como Riker, un mecánico de Michigan que cambió las comodidades de la industria automovilística por un uniforme manchado de grasa en el Pacífico, y Kell, un electricista naval que aprendió a soldar vagones de mercancías durante la Gran Depresión. Estos hombres, lejos del frente, dormían entre tanques en construcción, usaban piezas de fontanería naval para canalizar napalm, adaptaban piezas de tractores y rediseñaban el sistema eléctrico con lo que tenían a mano. Cuando una válvula explotó en las pruebas, empezaron de cero. Cuando el sistema de encendido fallaba, reemplazaban el encendedor eléctrico por una llama piloto accionada por diésel. Eran ingenieros sin título, soldados sin gloria. Pero fue la imaginación de estos hombres la que creó el CBH-1, un vehículo que no solo rompió defensas, sino que redefinió el combate. El coronel Unmacht los llamó artesanos de la victoria invisible. En una carta enviada al mando de la Marina, afirmó que, sin ellos, los tanques solo escupirían humo. Estos técnicos crearon lo imposible con recursos escasos y plazos impensables. Los motores se recalibraron para soportar el peso extra. El chasis se reforzó para absorber el retroceso de la expulsión de combustible presurizada, y los depósitos de almacenamiento fueron rediseñados para mantener la mezcla de napalm estable bajo el calor del combate. Cada unidad de lanzamiento requería más de 180 ajustes manuales antes de entrar en funcionamiento. Nada estaba estandarizado. Cada tanque era una obra única, forjada por manos humanas, puesta a prueba con sudor y un riesgo real de explosión. No existía el diseño industrial. Hubo adaptación táctica. Pero el verdadero peso de esta creación no estaba solo en el número de búnkeres destruidos, sino en los operadores. El sargento Mesa, comandante del tanque 431, informó en su diario que cada misión dejaba un olor que no se despedía ni de la ropa ni de la cabeza. Los operadores sabían lo que hacían, sabían lo que había dentro de cada búnker, y conocieron el sonido que vino después del impacto. Un sonido corto y amortiguado, seguido de silencio. En uno de los relatos más impactantes de la campaña, el operador auxiliar del tanque 435 vomitó dentro de su casco al oír los gritos de un búnker en llamas. Nunca volvió al frente. Estos hombres no celebraron los éxitos, los soportaron. Había un código no escrito entre los operadores de lanzallamas: no mirar atrás, no pensar en caras, no escuchar demasiado tiempo. Y sin embargo, con cada nueva misión, regresaban. Sabían que su arma salvaba decenas de vidas estadounidenses al día, que cada búnker destruido fuera una emboscada neutralizada, una trinchera perdonada, una patrulla que regresaría entera. Un amargo cálculo moral, pero necesario. En términos puramente logísticos, la eficiencia de los tanques era incuestionable. Según el informe del Cuerpo de Marines, las unidades de lanzallamas representaban menos del 1% de las fuerzas en el campo, pero neutralizaron más del 30% de las fortificaciones enemigas, una proporción que ninguna otra arma terrestre alcanzó en la campaña del Pacífico, pero esta estadística no figuró en los discursos de victoria, porque traía una sombra, la sombra del coste psicológico. Cuando terminó la guerra, pocos de estos hombres fueron condecorados. Muchos ni siquiera se mencionaron. Algunos regresaron a casa y guardaron silencio. Otros se convirtieron en técnicos, profesores o simplemente desaparecieron en los archivos. Sus nombres no aparecen en los monumentos, pero sus manos moldearon un arma que acortó una batalla y quizás salvó miles de vidas en ambos bandos. En el próximo capítulo, veremos cómo esta arma, nacida de la improvisación y alimentada por un coraje silencioso, llegó a la colina 382, el centro neurálgico de la defensa japonesa, y convirtió en cenizas lo que se consideraba inexpugnable. La colina 382 era el orgullo de la ingeniería defensiva japonesa en Iwo Jima. Tallado en la piedra volcánica por cientos de trabajadores y soldados durante casi un año, ocultaba una red de túneles interconectados, depósitos de municiones, puestos de mando y hospitales subterráneos. Su dominio visual de la isla convertía cualquier avance estadounidense en un ejercicio suicida coordinado. El general Kuribayashi la consideraba el ojo de la defensa,
y juró defenderla hasta el último hombre. Pero cuando el primer tanque lanzallamas estadounidense llegó al pie de la colina, comenzó a extenderse algo inaudito, incertidumbre, no sobre el avance americano, sino sobre la doctrina en sí. Por primera vez, los defensores no sabían si el vehículo que venía lanzaría proyectiles o llamas. La respuesta japonesa fue desesperada e improvisada. Kuribayashi, consciente de la amenaza, ordenó la formación de unidades de asalto suicida, compuestas por voluntarios con cargas explosivas atadas a sus cuerpos. La misión era solo una: atacar los tanques a corta distancia, escalar sus cascos y destruir sus sistemas de combustión antes de que pudieran disparar. Muchos lo intentaron. Llegaron pocos. El blindaje reforzado de los Sherman, su escolta de infantería y el terreno inestable dificultaban cualquier aproximación. Cuando pudieron acercarse, los operadores ya habían detectado el movimiento y un toque del gatillo bastó para convertir el valor en humo. Además, los japoneses no pudieron identificar qué tanque llevaba el lanzallamas. El camuflaje visual era perfecto. Las unidades de lanzallamas operaban codo con Sherman convencionales, alternando posiciones, manteniendo al enemigo en estado de alerta constante. En muchos casos, los japoneses desperdiciaron su última munición contra tanques normales, creyendo que estaban neutralizando la amenaza mayor, solo para ver el verdadero emisor atacar segundos después. La imprevisibilidad ha hecho que el pánico sea una constante. A los francotiradores japoneses se les dieron órdenes específicas de apuntar a los bloqueos de visión de los tanques, intentando cegar a los operadores e inmovilizar los vehículos. En algunos casos, lograron dañar los periscopios, pero no lo suficiente como para evitar el disparo. El sistema de encendido era interno, y un breve cálculo de posición era suficiente para liberar el napalm incluso sin visión directa. El tanque lanzallamas no necesitaba ver con precisión. Solo tenía que alcanzar, y lo hizo. Con cada intento de reacción, la doctrina japonesa revelaba su fallo estructural. Era una doctrina de honor, no de adaptación. Cuando los soldados estadounidenses se retiraban bajo intenso fuego, reevaluaban, rediseñaban y reagrupaban. Cuando los soldados japoneses quedaron acorralados, se les ordenó resistir hasta la muerte. No había un plan B. No había contingencia para que el fuego líquido penetrara túneles y volara los almacenes subterráneos de munición. No había una respuesta técnica, solo fe. En un intento extremo, el mando japonés comenzó a sabotear sus propios túneles tras la evacuación, usando explosivos para bloquear los pasos y ralentizar el avance del fuego. Pero el efecto fue limitado. Los ingenieros estadounidenses cartografiaron rápidamente los accesos y los tanques regresaron, guiados por observadores avanzados con coordenadas precisas. Era una guerra entre un pasado heroico y un presente despiadado, y el regalo era ganador. El diario de un oficial japonés encontrado entre los escombros de la colina 362 lleva una frase reveladora. Luchan con máquinas, pero piensan como fantasmas. Aparecen donde no los esperamos. Arden donde no los vemos. Matan donde creíamos ser invencibles. Fue el reconocimiento, aunque silencioso, de que Japón se enfrentaba no solo a una potencia militar, sino a una cultura de innovación. Mientras los japoneses improvisaban con sacrificios, los estadounidenses sistematizaban con la ciencia. Un soldado podía encender una llama, pero toda una nación, movilizada, podría convertir esa llama en una estrategia. Y en el próximo capítulo, veremos qué ocurre cuando esta estrategia alcanza el punto más fortificado de la isla, la colina 382. Allí, donde no se suponía que ningún enemigo debía pasar, la ingeniería japonesa se encontró con la ingeniería estadounidense, y se desvaneció. En los primeros días del desembarco en Iwo Jima, el avance estadounidense fue vacilante, fragmentado y sangriento. Cada metro conquistado costaba vidas y munición, pero a medida que los tanques lanzallamas empezaron a operar con regularidad, algo más profundo estaba ocurriendo en las líneas americanas. La táctica evolucionó ante los ojos del enemigo. Los Marines, inicialmente entrenados para avanzar con cobertura de artillería y apoyo blindado puntual, comenzaron a invertir la lógica del movimiento. En vez de liderar la fila, empezaron a seguirla. Esperaron a que los Sherman lanzallamas abrieran paso antes de intentar cualquier ocupación. La doctrina tradicional del asalto dio paso a una doctrina de saturación. Nada se conquistaba sin antes ser incendiado.
Esta adaptación, realizada en tiempo real y bajo fuego enemigo constante, requirió una coordinación extrema. Pero los estadounidenses no solo reaccionaron, aprendieron. Rápidamente, las unidades de ingeniería comenzaron a construir rampas móviles durante la noche, bajo la cobertura del humo, para permitir que los tanques alcanzaran terrenos elevados o cráteres profundos. En algunos sectores, instalaron cuerdas de arrastre para izar los vehículos sobre imposibles irregularidades. Todo con materiales improvisados, soldados agotados y plazos que se midieron en minutos. Aún más impresionante fue el cambio en el patrón de fuego. Los tanques lanzallamas, originalmente diseñados para ataque frontal, comenzaron a operar con fuego indirecto. Usaron coordenadas proporcionadas por observadores avanzados y lanzaron chorros de fuego parabola que lanzaron napalm sobre cuevas y entradas de túneles como una lluvia pegajosa e incandescente. El efecto fue devastador. Las posiciones japonesas, antes inmunes al fuego directo, se convirtieron en trampas mortales con la llegada de esta nueva técnica. Cada operación se convertía en un teatro de precisión. Un pelotón avanzaba con proyectiles de humo. Ingeniería preparaba el terreno. La infantería inmovilizaba al enemigo con fuego de supresión y los tanques apagaban las llamas. Un ciclo letal que se repetía con creciente eficiencia. En menos de 2 semanas, Iwo Jima presenció el nacimiento de un nuevo tipo de guerra, ya no basada únicamente en el valor, sino en la sincronía, el cálculo y la constante adaptación. La verdadera fuerza americana no estaba solo en el cañón, sino en la forma en que se utilizaba. Y esta fortaleza venía de algo que muchos subestimaban, especialmente los alemanes. En 1944, mientras EEUU producía más de 1.400 tanques al mes, Alemania apenas alcanzó los 300. ¿Y los tanques lanzallamas? Los alemanes desarrollaron modelos como el Flampanzer 13, pero en cantidades insignificantes, unas 100 unidades. Los estadounidenses, por su parte, adaptaron cientos de Sherman a lo largo del Pacífico, con producción modular, mantenimiento ágil y transporte integrado de la flota naval. La escala era diferente. La lógica era diferente. Si esta diferencia de capacidad te sorprende, escribe en los comentarios. La logística gana. Porque detrás de cada avance estadounidense, había una estela invisible de fábricas, cargueros, depósitos flotantes y batallones técnicos que aseguraban que todo siguiera funcionando, incluso en el infierno. Mientras los japoneses intentaban preservar búnkeres excavados a mano, los estadounidenses desmontaron y reensamblaron tácticas enteras en cuestión de horas. La superioridad de Estados Unidos no era solo tecnológica, era adaptativa. La guerra no fue estática. Y la victoria llegaría a quien cambiara más rápido. En el próximo capítulo, analizaremos el resultado de este cambio en su forma más extrema, el colapso total de la defensa japonesa en la colina 382. El punto más alto de la isla, y el más protegido, no caería con un ataque frontal, pero con una llama que descendió por las entrañas de la tierra. La colina 382 cayó sin previo aviso. No hubo una ofensiva grandiosa, ni artillería de saturación. Lo que deshizo la fortaleza más impenetrable del Pacífico fue un proceso lento, invisible y terminal: el calor. Los túneles excavados a mano por obreros japoneses, diseñados para soportar la presión de bombas de 500 kilogramos y el impacto directo de obuses navales, se convirtieron en hornos subterráneos. Los muros de hormigón armado, que habían soportado días de bombardeos ininterrumpidos, ahora absorbían la temperatura. Las aberturas de ventilación, hechas para renovar el aire en los pasillos, se convirtieron en chimeneas. De cada rejilla metálica salía un humo denso, cargado de napalm carbonizado y huesos calcinados. Los búnkeres, que antes eran la gloria de la ingeniería imperial, se derrumbaron desde dentro. No por implosión estructural, sino por combustión atmosférica. El oxígeno refinado alimentaba las llamas en túneles sellados. Solo hizo falta un chorro de fuego lanzado en la entrada para que el calor se propagara en segundos por los pasillos interconectados. Los soldados, a quienes se les había ordenado esperar en silencio, sin reaccionar, sucumbieron sin siquiera ver al enemigo. En más de 30 posiciones fortificadas no hubo resistencia. Hubo combustión espontánea. Los cuerpos, encontrados días después, estaban acurrucados, ennegrecidos, aferrados unos a otros. La doctrina de la resistencia se convirtió en un marco de carbonización.
La frase de un prisionero japonés capturado al pie de la colina resuena esta ironía con brutal precisión. Nuestros escondites se han convertido en nuestras tumbas. Y de hecho, lo eran. Las galerías subterráneas, que se suponía debían proteger contra disparos, explosiones e incluso el tiempo, se convirtieron en el propio instrumento de la muerte. Los tanques lanzallamas ni siquiera necesitaban entrar. Permanecieron inmóviles, fuera, con el tubo apuntando a una entrada. Un solo disparo era suficiente. 10 segundos después, silencio. El informe de la 4ª División de Marines registra que en un solo día, 7 fortificaciones principales fueron eliminadas por 8 tanques CBH-1. 7 fortificaciones que resistieron meses de bombardeo naval. 7 que no cedieron ante disparos, minas ni infiltración, pero se desplomaron en minutos por el calor. No era la fuerza bruta lo que ganaba, era la lógica. Mientras Japón cavaba para proteger el pasado, Estados Unidos diseñaba un arma para explotar el propio error del enemigo. La ingeniería japonesa asumió que la fortaleza era invulnerable. La ingeniería estadounidense partió del principio de que ninguna estructura puede resistir un fuego que proviene del interior. En el centro de la colina 382, donde se encontraba el puesto de mando final de la defensa japonesa, los operadores interceptaron transmisiones fragmentadas de pánico, órdenes confusas, informes de túneles en llamas. Ninguna respuesta de unidades enteras. Cuando los marines asaltaron los accesos exteriores, encontraron poca resistencia. La mayoría de los cazas ya estaban muertos, carbonizada en los pasillos que ellos mismos ayudaron a construir. La ironía era tan aguda como cruel. El sistema que prometía protección total se convirtió en un cementerio sellado, y lo que destruyó la mayor fortaleza del imperio no fue una bomba atómica, ni una invasión masiva. Era un puñado de tanques silenciosos, cada uno con menos de 200 galones de combustible. En el próximo capítulo, entenderemos cómo estos tanques, que habían sido improvisados en hangares de Hawái, se convirtieron en el arma más temida de toda la campaña del Pacífico, y por qué, tras Iwo Jima, Japón cambió por completo su forma de esconderse. El ataque a la colina 382 comenzó a las 05:45 del 26 de febrero de 1945. Aún cubierta por la densa niebla que descendía desde la meseta norte de Iwo Jima, la elevación se elevaba como un muro de piedra volcánica, con decenas de entradas camufladas, bocas de cañones y túneles invisibles. Era el punto más fortificado de la isla, el verdadero cerebro de la defensa japonesa. Kuribayashi había ordenado que hubiera una lucha hasta el último hombre. El terreno era traicionero, irregular, con pendientes pronunciadas y cráteres cubiertos de ceniza. Ningún vehículo blindado convencional había logrado escalar sus laterales. Ninguna unidad de infantería había regresado ilesa de un intento frontal. Pero esa mañana algo cambió. Al frente de la primera compañía del 5º Batallón de Ingenieros de Combate, 4 tanques CBH-1, acompañados por equipos de demolición y lanzallamas portátiles, avanzaban en formación, mientras los marines suprimían las posiciones superiores con ametralladoras, 30 y granadas de fósforo. Los ingenieros instalaron cargas explosivas en las rampas improvisadas durante la noche. A las 06:13, el primer tanque cruzó el límite de la pendiente y se posicionó frente a la entrada K, una galería oculta bajo vegetación petrificada. El tubo giró, apuntó y disparó. En menos de 3 segundos, 180 galones de napalm líquido llenaron el túnel y lo convirtieron en brasas. Las explosiones internas resonaban como truenos subterráneos. Momentos después, las ventilaciones cercanas expulsaron columnas de humo negro y denso, con olor a aceite y carne quemados. Esa fue la señal. El segundo tanque avanzó, luego el tercero. En sincronía, los lanzadores lanzaban ráfagas sobre entradas cartografiadas con precisión milimétrica por reconocimiento aéreo y exploradores infiltrados. La infantería no atacó a ciegas. Cada metro de la colina había sido examinado, cada grieta identificada, cada pasillo nombrado con letras y números. Era la aplicación exacta de inteligencia y destrucción. Los búnkeres superiores, protegidos por sacos de arena y hormigón armado, fueron neutralizados con una combinación de granadas incendiarias y fuego indirecto. Las llamas se lanzaban en parábola, entrando por las rejillas y regresando como llamas por otras aberturas. El fuego aprendió la geografía interna. No atacó de frente, rodeó,
Penetró, colapsó. En menos de 2 horas, el mando japonés en tierra perdió contacto con 9 de los 12 puestos en la colina. Se desató el caos. Mensajes cifrados intercambiados entre los túneles hablaban de calor insoportable, muertos fundidos y demonios acorazados. Lo que los japoneses llamaban la posición sagrada se estaba derrumbando. Un sargento estadounidense que lideraba la tropa de infantería informó que las llamas salían de las rocas como si la montaña estuviera viva, gritando dentro. Cuando la primera patrulla de reconocimiento subió la cara sur de la colina, encontraron cuerpos desfigurados, túneles sellados por la propia roca fundida y un silencio sepulcral. No hubo resistencia significativa, solo señales de pánico. Dentro del búnker central, lo que quedaba del equipo de mando se había suicidado colectivamente. La bandera imperial, que debía defenderse hasta el final, se quemó junto con los mapas. Lo que se suponía que era la última línea de defensa del imperio se había convertido en su lápida ardiente. La victoria no fue solo física, fue simbólica. La inteligencia aplicada al fuego rompió lo que el acero, la pólvora y la artillería no pudieron. Los japoneses no fueron derrotados solo por la fuerza, fueron derrotados por una lógica que no anticipaban. La guerra ya no era cuestión de sacrificio, sino de adaptación. El comandante del 133º Batallón registró en su diario una frase que resume aquel día. No tomamos la colina, lo quemamos de raíz a punta. Y en el próximo capítulo, veremos el impacto de esta victoria más allá de la geografía, como los alemanes, observando desde lejos, clasificaron los tanques lanzallamas como instrumentos bárbaros, sin darse cuenta de que se enfrentaban al nuevo lenguaje de la guerra. En menos de 2 semanas, tras el primer uso efectivo de tanques lanzallamas en Iwo Jima, lo que se consideraba un arma experimental, usada con cautela y solo en situaciones críticas, se convirtió en la punta de lanza de la estrategia estadounidense. La doctrina, hasta entonces centrada en asaltos frontales, seguidos de la limpieza de los nidos con lanzallamas portátiles, fue rediseñada en tiempo real para priorizar los tanques CBH-1 como elementos centrales del avance. Lo que antes requería horas de bombardeo y decenas de bajas por posición, ahora se hacía en minutos, con coordinación quirúrgica. El cuerpo de marines, consciente del devastador impacto y la ganancia logística del arma, instituyó unidades especializadas para escoltar y apoyar los tanques lanzallamas. Se desplegaron equipos de ingenieros exclusivamente para construir accesos bajo fuego, despejar claros, reforzar puentes y reparar senderos, todo para asegurar el movimiento continuo de los tanques. Al mismo tiempo, los equipos médicos y de repostaje aprendieron a manejar el napalm, sus necesidades térmicas y sus riesgos operativos. Ya no era solo un arma, era una estructura, un sistema de combate completo. Los Shermans lanzafuego continuaron operando con escuadras de infantería dedicadas que sabían proteger los flancos, marcar objetivos y cubrir puntos ciegos de blindados. También evolucionaron las comunicaciones. Los operadores de radio llevaban códigos específicos para las llamadas CBH-1, transmitiendo coordenadas directamente a los tanques con lenguaje reducido para aumentar la velocidad del ciclo de ataque. En lugar de esperar, reposicionar, disparar, la doctrina se resumía en marcar, disparar, avanzar. Fue la conversión de la excepción en un método. Los informes internos de la Tercera División registran que, al final de la campaña, más del 70% de las operaciones de demolición de búnkeres se realizaron con el uso directo o indirecto de los tanques de llamas. Esto no solo salvó miles de vidas estadounidenses, sino que también redujo la necesidad de combates clandestinos prolongados, tradicionalmente desfavorables para la infantería. La superioridad estadounidense se hizo visible no solo en el armamento, sino también en la capacidad de transformar la adaptación en doctrina. Mientras Japón y Alemania operaban bajo estructuras rígidas, a menudo jerarquizadas hasta la médula, Estados Unidos permitió que las tropas en tierra marcaran el nuevo estándar de combate. La doctrina no vino de Washington, nació en el campo, y cada tanque que escupía fuego y sobrevivía a otra misión reforzaba este nuevo modelo operativo. Paralelamente, el suministro logístico fue rediseñado para sostener la nueva demanda. El napalm, que antes se transportaba en pequeños lotes, comenzó a almacenarse en almacenes móviles,
creados con camiones cisterna y sistemas de refrigeración rudimentarios. En Iwo Jima, incluso bajo bombardeos constantes, los estadounidenses lograron mantener una disponibilidad operativa media del 95% de sus tanques lanzallamas. Una hazaña logística muy rara, que solo fue posible porque toda la cadena, desde soldado hasta operador, de ingeniero a comandante, trabajaba en sincronía. Y lo más irónico es que, al mismo tiempo que esta arma se consolidaba como estándar en el Pacífico, el alto mando alemán seguía viéndola como una aberración. Documentos capturados tras la guerra revelan que el Estado Mayor de Hitler clasificó los tanques lanzallamas como instrumentos bárbaros de intimidación sin valor táctico significativo. Ignoraron no solo el impacto físico, sino también el desmantelamiento psicológico causado por esta arma. Mientras los alemanes invirtieron recursos en armas de represalia, como la V2, los estadounidenses convirtieron el campo de batalla en un laboratorio de adaptación continua. La guerra ya no se ganaba con armas individuales, se ganaba con sistemas. Y ese sistema, en Iwo Jima, era propulsado por fuego, coordinado por radio y sostenido por un motor de 450 caballos, blindado con lógica e improvisación. En el próximo capítulo, veremos cómo esta arma, ahora institucionalizada como doctrina, rompe la última resistencia en la parte sur de la isla y obliga a los pocos oficiales japoneses supervivientes a tomar una decisión que nunca habían contemplado: rendirse al silencio. Había lugares en Iwo Jima donde ni siquiera los tanques podían llegar. Grietas estrechas, pendientes demasiado empinadas para esteras, cuevas con entradas tan camufladas que solo se podían ver a metros de distancia. Fue en una de estas zonas de muerte, entre cráteres de lava solidificada y rocas negras como el carbón, donde un cabo de la 21ª División de Marines hizo lo que ninguna máquina podía hacer. Herschel Woody Williams, un joven de 21 años de Virginia Occidental, estaba equipado con un lanzallamas portátil de 34 kilogramos, un arma inestable y de corta duración, impulsada por tanques presurizados sujetos a su espalda. Su objetivo: un conjunto de 7 búnkeres entrelazados que bloqueaban el avance de toda una compañía estadounidense. Los tanques CBH-1 estaban a cientos de metros, incapaces de cruzar la irregularidad de la zona. La artillería ya había intentado neutralizar las posiciones. Sin éxito. Era un punto ciego, un agujero negro en el suelo, y ahí fue donde Williams se fue. Durante 4 horas, avanzó y se retiró, solo, bajo fuego constante. En cada incursión, escoltado por 2 marines voluntarios, encendía la boquilla del lanzallamas, apuntaba a las aberturas de los búnkeres y disparaba chorros de fuego líquido. Las explosiones internas ahogaron los disparos. El humo hacía que el aire fuera irrespirable. En uno de los ataques, mató a 8 soldados japoneses de un solo disparo. En otra, utilizó explosivos hueco para sellar una entrada e impedir que los refuerzos salieran. Cuando se le acabó el combustible, regresó al punto de apoyo, cambió los cilindros y volvió a funcionar. Cada minuto, cada metro, cada llama. Williams hacía lo que los tanques y las estrategias no podían: entrar donde solo un hombre podía pasar. Al final de la operación, 7 búnkeres habían sido destruidos. La línea japonesa en ese sector había sido rota, y un chico de casi 2 metros, que nunca había soñado con ser héroe, se había convertido en uno. Cuando le fue entregada la medalla de honor meses después, el informe citó un valor inusual y un total desprecio por la propia seguridad. Pero la verdad es que la acción de Williams también reveló los límites de la tecnología. Incluso en medio de la estructura logística más poderosa de la historia militar hasta ese momento, aún había espacio y necesidad para el espíritu individual. Las máquinas allanaron el camino, pero la victoria se logró con pasos humanos. Y aunque los aliados apostaron por este equilibrio entre máquina y valor, Alemania seguía apostando a que la pura superioridad técnica sería suficiente. Para 1945, mientras los estadounidenses entrenaban a los soldados para manejar lanzallamas con tácticas combinadas, los alemanes habían abandonado en gran medida sus propios modelos, como el Flammenwerfer 41, ya que los consideraban un arma de terror, no de precisión. Pero lo que no anticiparon fue que, en las manos adecuadas, incluso el terror podía ser táctico. Para que te hagas una idea de la diferencia de escala, Estados Unidos produjo más de 20 COC-0 lanzallamas portátiles durante la guerra.
Alemania, poco más de 7.000. Y la mayoría nunca ha visto combate. Si esto te sorprende, comenta ahora. Datos impactantes. Porque el número por sí solo revela la brecha entre quienes improvisaron bajo presión y quienes se negaron a ver el nuevo paradigma de la guerra. En el próximo capítulo, veremos cómo se sintió el impacto psicológico de este nuevo paradigma, no solo en Iwo Jima, sino también en las oficinas de Tokio, donde los funcionarios empezaron a dudar, por primera vez, de que fuera posible ganar por espíritu, cuando el espíritu mismo comenzó a arder. Mientras el fuego consumía túneles y disolvía posiciones japonesas en Iwo Jima, existía otro teatro de guerra que operaba sin disparos, sin explosiones, sin gloria, pero sin el cual no habría sido posible la victoria. Logística. Cada ráfaga de llama disparada por un tanque CBH-1 era solo la punta visible de una cadena de suministro invisible de suministro, ingeniería y precisión operativa, que comenzaba a miles de kilómetros de distancia, en hangares sofocantes en Hawái y en los depósitos subterráneos de la Marina en Pearl Harbor. El napalm, el elemento clave de esta nueva arma, no era un combustible común. Era una mezcla química inestable, basada en gasolina aditivada con sales de aluminio y ácidos grasos, cuya producción requería refinerías adaptadas, manejo cuidadoso y transporte controlado. Cada galón debía mantenerse a temperaturas específicas para asegurar su viscosidad y el encendido correcto, y un solo tanque de CBH-1 consumía entre 100 y 200 galones por misión. Para asegurar un suministro continuo, los estadounidenses crearon una red táctica de reabastecimiento que operaba las 24 horas del día, con remolques blindados modificados para transportar fluidos inflamables, protegidos por patrullas armadas y camuflados con redes térmicas. Estos remolques circulaban a menos de 300 metros de la línea del frente, donde equipos especializados realizaban el repostaje con riesgo constante. No era raro que trabajadores civiles, ingenieros y mecánicos se encontraran dentro de la zona de combate. No había margen de error. Una chispa fuera de turno, una válvula que goteaba, y todo el tren se convirtió en cenizas. Alrededor de cada tanque de lanzallamas había, de media, entre 8 y 12 hombres de apoyo, operadores de bombas, técnicos de encendido, mecánicos de orugas, comunicadores de radio y supervisores de suministros. Eran batallones logísticos móviles y silenciosos que avanzaban con los tanques y los mantenían operativos tras cada ráfaga. Y detrás de ellos, una cadena aún mayor. Barcos de carga que traían bidones de combustible, bases de transbordo en islas intermedias como Saipan y Tinian, y mapas logísticos que actualizaban en tiempo real las rutas más seguras para transportar napalm. Cada gota de esa sustancia pasaba por manos, cálculos y arañazos antes de convertirse en un arma. La fuerza de combate estadounidense, contrariamente a lo que muchos imaginan, no era solo una máquina de producción, era una máquina de distribución. En Iwo Jima, más del 60% del esfuerzo terrestre en los días más intensos de la ofensiva se dedicó al apoyo logístico, no al combate directo. A medida que los marines avanzaban centímetro a centímetro, decenas de equipos tras bambalinas se aseguraban de que cada tanque de llamas tuviera combustible, cada lanzallamas portátil tuviera presión y que cada soldado supiera exactamente cuándo y dónde estaría disponible el fuego. Era esta máquina, a menudo invisible, la que daba al frente la capacidad de romper lo impensable. Los japoneses no lo vieron. Observaron cómo el tanque incendiaba y creyeron que era suficiente para destruirlo y neutralizar la amenaza. Pero el tanque era solo el último eslabón de una cadena que se extendía hasta las fábricas del continente americano. Esa era la verdadera ventaja de Estados Unidos. No solo construir armas, sino mantenerlas. Para comparar, mientras EEU envió más de 6,000 toneladas de combustible especializado solo a las operaciones de Iwo Jima, Alemania, en los últimos meses de la guerra, ya no pudo suministrar a la mitad de su flota de tanques con diésel básico. La Luftwaffe, en 1945, operaba a menos del 15% de su capacidad de vuelo debido a la escasez logística. Una estadística que los alemanes nunca quisieron ver. La producción estadounidense de combustible para aviones en 1944 era de 5.600 millones de galones. Alemania, poco más de 528 millones. Más de 10 veces más pequeña. Si este número te sorprende, comenta. Gana la logística.
porque la guerra, al final, se decidió más por galones que por cañones. Y en Iwo Jima, esa verdad se expuso con brutal claridad. En el próximo capítulo, veremos cómo el colapso logístico de Japón no solo ha afectado al combustible, sino también a la moral, y a medida que la llama americana se infiltraba no solo en los túneles, pero en las certezas de los comandantes del imperio. Cuando aparecieron los primeros tanques lanzallamas en el horizonte volcánico de Iwo Jima, los informes japoneses los clasificaron como variaciones blindadas de los Sherman convencionales. No hubo alarma, no hubo pánico. El mando del general Kuribayashi creía que la moral de los soldados, forjada en años de doctrina imperial, resistiría cualquier novedad estadounidense. Pero eso cambió en los primeros 5 días de contacto directo con el fuego líquido. Los mensajes de radio interceptados y los interrogatorios posteriores revelan una narrativa silenciosa, casi invisible. El colapso interno de una tropa que antes se creía invencible. Los soldados que habían soportado bombardeos de 16 pulgadas, que habían sufrido hambre y aislamiento, comenzaron a negarse a regresar a sus puestos clandestinos tras ser evacuados por heridas o falta de munición. Un oficial subalterno informó: los hombres no temían a la muerte, pero temían arder en vida. En los sectores donde operaban los tanques lanzallamas, hubo picos repentinos de deserción interna. Los soldados abandonaban sus posiciones y se escondían en túneles no designados, sin comunicación con el mando, solo para evitar la posibilidad de contacto con fuego. Uno de los prisioneros capturados por los marines reveló que, después del segundo día, nadie volvió a hablar de honor. Solo hablamos de evitar la agonía. Otro declaró que preferiría morir bajo una granada antes que sentir la piel pegada al hueso por el calor. La doctrina del Bushido, que predicaba la muerte gloriosa y la negación de la rendición, comenzó a fracasar donde nunca se había esperado. En el espíritu, la ingeniería defensiva japonesa, basada en capas y profundidad, pasó a ser percibida como una trampa. Un túnel que antes era un santuario, se ha convertido en un crematorio. Búnker, que era un símbolo de protección, se ha convertido en sinónimo de sentencia. Los estadounidenses no solo estaban ganando militarmente, sino que estaban disolviendo la propia estructura psicológica de la resistencia. Y esto se reflejaba en los patrones de combate. En las zonas donde los tanques de llamas estaban activos, hubo un aumento significativo en las rendiciones espontáneas. No por hambre, no por asedio, pero por miedo. Un comandante japonés escribió, en un diario encontrado carbonizado entre los escombros de la colina Kitano: su llama no solo destruye nuestras defensas, quema nuestra voluntad. Esta era la dimensión oculta de la guerra. No se medía en kilómetros conquistados o armas destruidas, sino en certezas rotas. A medida que E.E.U. perfeccionaba tácticas de asalto, con un uso coordinado de blindados e infantería, Japón descubrió que el enemigo había traído un arma que no podía ser contrarrestada con espada, código o fanatismo. Los búnkeres comenzaron a ser abandonados antes del contacto. Los puestos de observación se evacuaban al menor sonido de motor, e incluso equipos de morteros, entrenados para luchar hasta la muerte, comenzaron a operar en retiradas no autorizadas. La violación del protocolo fue tan significativa que, al final de la campaña, el propio Estado Mayor Imperial admitió que la disciplina de los defensores de Iwo Jima se vio comprometida por un nuevo tipo de terror. Y, sin embargo, lo más sorprendente es que este colapso no se produjo por números abrumadores. Solo 8 tanques CBH-1 fueron asignados a Iwo Jima. 8. Pero con apoyo logístico y táctico, e inteligencia coordinada, se convirtieron en el punto de inflexión en una batalla diseñada para durar meses, y que se derrumbaría en 36 días. El fuego no necesitaba cantidad, necesitaba impacto. En el próximo capítulo, veremos cómo este impacto psicológico cruzó océanos y llegó a Berlín, donde los generales alemanes, al leer los relatos de la batalla, no cuestionaron la ética estadounidense, sino que expresaron un temor silencioso. Si hicieron esto a las 1900 islas, ¿qué harán a las ciudades? Antes de Iwo Jima, los tanques lanzallamas se consideraban armas de nicho, útiles en situaciones específicas, pero lejos de formar parte del núcleo de las doctrinas ofensivas estadounidenses. Después de Iwo Jima, esta visión se evaporó a la misma velocidad que el napalm en un túnel cerrado.
El impacto táctico se convirtió en doctrina. La improvisación se ha convertido en estándar. Menos de 90 días después del final de la campaña, el Cuerpo de Marines de EEU emitió una directiva formal que solicitaba la estandarización de los tanques CBH-1 y la creación de un batallón especializado en blindados en llamas. El informe de la 300 División fue directo. La presencia de los tanques de llamas aumentó significativamente la tasa de supervivencia y redujo el tiempo para conquistar posiciones defensivas. La estimación oficial indicaba que en los sectores donde operaban los Shermans en llamas, las bajas estadounidenses eran hasta un 40% menores. Además, el tiempo medio para neutralizar los búnkeres ha bajado de 4 horas a menos de 15 minutos. Pero el efecto real no solo fue operativo, era estratégico. El Comité Conjunto de Planificación para la Operación Downfall, la invasión total planificada de Japón, incorporó los datos de Iwo Jima en todas las simulaciones futuras. Nuevas proyecciones comenzaron a considerar la presencia constante de unidades de lanzallamas en cada división de asalto, con infraestructura de suministros y blindados reforzados. La isla enseñaba que ganar ya no era cuestión de valor o de peso, era cuestión de adaptación. Los japoneses apostaron por el espíritu, los estadounidenses invertían en la ciencia. En el mes siguiente a la batalla, la Fuerza de Tarea 58 requisó 72 tanques adicionales, con capacidad de incendio, con tiempos de entrega inferiores a 60 días. La producción, que anteriormente era artesanal y experimental en Hawái, se ha trasladado a bases industriales de la costa oeste, con líneas de montaje estandarizadas y sistemas de inspección de seguridad desarrollados en colaboración con DuPont y General Motors. Lo que había empezado como una solución de campo, ahora se trataba como una ciencia de la guerra. Pero quizá los datos más reveladores no estén en los tanques. Está en la doctrina. Se reescribieron los manuales tácticos. El entrenamiento de infantería comenzó a incluir instrucción en cooperación con blindados en llamas. A los ingenieros de combate se les asignaron protocolos específicos para preparar el acceso, señalizar objetivos y evacuar las áreas antes de disparar. El arma ya no solo era devastadora, estaba coordinada, integrado, inteligente. Y esto se notó. El Estado Mayor japonés, al recibir los informes de la batalla de Iwo Jima, consideró por primera vez que la estrategia de resistencia total en Okinawa podría no funcionar. Un memorando interno calificó a los tanques de llamas como una amenaza prioritaria de desmoralización y desintegración táctica. El imperio que había esperado resistir durante meses en túneles vio, en pocas semanas, cómo su lógica se desvanecía. La ironía de esta historia es que la solución estuvo delante de todos desde el principio. Era física simple. La presión sube. El hormigón conserva la temperatura. El oxígeno alimenta el fuego. Pero solo los estadounidenses decidieron aplicar la ciencia al caos. Y si te gusta desentrañar cómo estos detalles cambiaron el curso de la guerra, muestra tu apoyo. Dale like y suscríbete para que podamos ofrecerte contenido más detallado como este. Porque la historia, como el fuego, necesita combustible para seguir ardiendo. En el próximo capítulo, veréis cómo la reacción alemana a los informes de Iwo Jima reveló algo más que miedo. Reveló el reconocimiento silencioso de que estaban librando una guerra del pasado contra un adversario que ya operaba en el futuro. No hablaron de ello, ni en las reuniones de veteranos, ni en las cenas familiares. Los hombres que operaban los tanques lanzallamas en Iwo Jima llevaban medallas pero evitaban los recuerdos. Sus historias no se imprimieron en manuales de gloria. Estaban enterrados junto con el olor que nunca salía del tejido, la piel, los huesos. Un operador del tanque 428, entrevistado décadas después, confesó que no había podido usar una parrilla durante más de 20 años. Otro dijo que pasó su vida evitando hogueras, chimeneas, cualquier cosa que se pareciera al sonido del napalm golpeando el hormigón mojado. Estos hombres salvaron vidas y lo sabían. Cada búnker quemado era un búnker menos que escupía fuego sobre los fusileros. Cada túnel sellado por calor estaba un paso más cerca del final de la guerra. Pero ninguno de ellos estaba orgulloso del acto. Lo que los japoneses llamaban muerte por honor, lo llamaban muerte por desesperación. Las misiones eran técnicas. Necesitaban cálculo, presión, ángulo. Pero los efectos siempre fueron humanos. Hubo gritos que continuaron tras el silencio. Había rostros que no eran visibles.
Solo sombras tras la grieta del búnker, antes de la llama. Y aún así, regresaron. Día tras día, misión tras misión, no porque quisieran, pero porque si no lo hacían, sus hermanos morirían fuera. Ese era el dilema ético que no se discutió. Los tanques lanzallamas fueron sin duda un avance logístico y táctico, pero también eran una herida moral abierta en cada uno de los hombres que las operaban. Muchos regresaron a casa en silencio. Algunos destrozaron sus uniformes. Otros conservaban piezas de metal como si fueran escudos contra la memoria. Y hubo quienes simplemente desaparecieron, no físicamente, sino emocionalmente. Se convirtieron en fantasmas en vida. El silencio de estos hombres decía más que los informes de victoria, porque al final, la tecnología gana las batallas, pero son los cuerpos y almas humanos los que la llevan al campo. La guerra en Iwo Jima demostró que Estados Unidos podía crear armas que doblaban acero, piedra y espíritu, pero también reveló que detrás de cada avance técnico había un coste invisible, una carga que no todas las medallas podían aliviar. En el próximo capítulo, veremos cómo este arma nacida de la urgencia se convirtió, paradójicamente, en el presagio de un mundo donde la guerra sería cada vez más librada por la ciencia y cada vez menos por contacto humano. Una transformación que culminaría en el arma definitiva, fuego sin llamas, lanzado desde un bombardero sobre toda una ciudad. 42 años después de que los tanques lanzallamas estadounidenses convirtieran Iwo Jima en un infierno táctico, dos hombres han regresado al suelo negro de la isla. Uno de ellos fue Mesa, el sargento estadounidense que comandaba el Sherman 431, el primero en disparar fuego líquido contra una posición japonesa en batalla. El otro era Yamada, un antiguo oficial de artillería del 3º Batallón Imperial, uno de los pocos supervivientes de la colina 382. Nunca se habían encontrado en combate directo, pero sus caminos se cruzaron bajo el mismo cielo carbonizado, y ahora, décadas después, se encontraban cara a cara, no como soldados, sino como supervivientes. La reunión fue silenciosa al principio. Mesa llevaba una gorra con la insignia de los marines. Yamada llevaba un sencillo traje gris. Caminaron juntos por cráteres, agujeros de búnker y placas conmemorativas. Cuando llegaron al antiguo acceso al túnel Bravo 7, ahora sellado con hormigón, se detuvieron. Señaló Mesa. Ahí fue donde disparé. Yamada respondió sin dudar. Y ahí fue donde morí un poco. No hubo hostilidad. Había un cansancio profundo y compartido. El silencio de la isla parecía respetar ese momento. Así que Yamada rompió la barrera con una frase que no venía de un manual de guerra, sino de un alma marcada. La guerra nos convierte en monstruos a todos. Mesa tardó en responder. Sus ojos no estaban en la boca de Yamada, sino en el suelo por donde pasaban sus huellas en 1945. Cuando habló, su voz salió firme pero herida. Solo intentábamos sobrevivir. En ese momento, los dos hombres no representaban naciones, ejércitos ni ideologías. Solo fueron testigos de una era en la que la humanidad se sometió a la lógica de la destrucción. Mesa no pidió perdón. Yamada no exigió arrepentimiento. Pero había algo más grande que las palabras. Había reconocimiento. El reconocimiento de que ambos han visto lo peor y lo han llevado toda la vida. La llama que los separaba en aquel lejano febrero ahora encendía algo raro en las historias de guerra. Dignidad mutua. El memorial cercano, erigido por estadounidenses y japoneses, llevaba una sencilla inscripción bilingüe. Aquí los hombres cayeron en ideas que ya no existen, pero el coraje, el dolor y el sacrificio permanecen. La visita conjunta fue registrada por un equipo de historiadores de la Marina. Ninguna cadena de televisión lo cubrió. Ningún político habló. Y quizá era mejor así, porque lo que ocurrió en esa reunión no fue un espectáculo, fue una expiación. Mesa y Yamada pusieron fin ahí a un ciclo de dolor que la guerra había iniciado y que la historia nunca ha podido explicar. En el próximo capítulo, veremos cómo los informes finales de la batalla de Iwo Jima revelaron algo aún más sorprendente: el número exacto de tanques lanzallamas que operaron por toda la isla, y cómo este número, escaso frente a la magnitud de la guerra, provocó un cambio estratégico en toda la doctrina militar del siglo XX. Los tanques lanzallamas no duraron mucho después de la Segunda Guerra Mundial. Se les consideraba cruel, inhumana y, con el tiempo, discretamente retiradas de los arsenales modernos. No se celebró ninguna ceremonia por su desaparición. No se ha erigido ningún monumento en su honor. Y sin embargo, en Iwo Jima,
Estas máquinas salvadas por ingeniería improvisada y mantenidas por hombres silenciosos, acortaron una batalla que podría haber costado decenas de miles de vidas más. Esta es la paradoja que ha perseguido a los analistas militares desde entonces. ¿Qué es más cruel? ¿Un arma que acaba la guerra rápidamente o una guerra que se prolonga durante años? La historia de los tanques lanzallamas expone el nervio expuesto de la modernidad militar. No fueron creados por sadismo, sino por lógica. No nacieron del odio, sino de las matemáticas de la supervivencia. En cada chorro de fuego había una ecuación invisible. ¿Cuántos de nuestro lado no morirán si esta posición cae en minutos, no en días? Las imágenes son duras, los efectos son devastadores, pero el resultado final fue una victoria lograda con menos bajas de las previstas. En un conflicto global donde cada isla se convertía en tumba, los tanques de llamas representaban un punto de inflexión, no porque sean brutales, sino porque son eficientes. El coste humano, emocional y psicológico fue alto, pero el coste de no haberlos usado podría haber sido mayor. Es este dilema ético el que convierte la batalla de Iwo Jima en algo más que una estadística o una lección táctica. La convierte en un espejo de lo que la guerra moderna exige a sus combatientes, no solo coraje, sino también imaginación, ingeniería y decisiones que nunca encajarían en los libros de filosofía. Porque en Iwo Jima, la victoria no vino del acero crudo, vino del ingeniero que adaptó un tubo, del operador que soportó lo que vio, del comandante que aceptó usar un arma que odiaba. Y quizá esto es lo que más nos asusta, la idea de que el progreso técnico puede salvar, pero nunca sin dejar marcas. En el siguiente y último capítulo, veremos cómo 8 tanques, operando silenciosamente sobre ceniza volcánica, lograron lo que ejércitos enteros no habían logrado en años, y cómo, tras ellos, la propia definición de fortaleza cambió para siempre. El final de la batalla por Iwo Jima no fue solo la caída de una isla, fue la caída de una era. La fortaleza subterránea, que el Estado Mayor japonés consideraba inexpugnable, no fue superada por un bombardeo masivo, sino por 8 tanques lanzallamas y una línea logística que nunca durmió. El general Kuribayashi lo comprendió demasiado tarde. No subestimó el valor estadounidense ni la fuerza bruta, pero nunca imaginó que la creatividad tecnológica, aplicada y mantenida metódicamente por una industria como ninguna otra, pudiera derretir su doctrina ancestral en unas pocas semanas. Allí, entre rocas volcánicas y corredores ardientes, terminó la era del guerrero y comenzó la era del ingeniero. Estados Unidos ganó no solo con tanques, sino también con manuales, bidones de combustible y talleres móviles. La guerra moderna se decidió allí, en el punto de un chorro de fuego diseñado por químicos y operado por soldados que sabían lo que estaba en juego. La gran lección es clara: la valentía sin estructura es martirio. La logística sin imaginación es rutina, pero cuando la logística se encuentra con la innovación, el futuro se impone. En Iwo Jima, la supremacía táctica provenía de una cadena industrial invisible y de un principio inmutable: quien se adapta, sobrevive. Como confesó el general Heinz Guderian, uno de los más grandes teóricos de la Blitzkrieg alemana, cuando se le preguntó por qué perdieron la guerra: fuimos derrotados por camiones y por la capacidad de suministrarlos. Si valoras esta búsqueda de verdades olvidadas y la ingeniería detrás de la historia, apoya este canal con tu me gusta y suscripción. Comenta abajo, ¿cuál es el hecho más impactante de este informe? Activa la campana para no perderte el próximo hecho histórico devastador que vamos a revelar. No te vayas todavía. Escucha la próxima historia real que aparecerá en pantalla. Recuerda siempre, la logística determina la estrategia. Mira el siguiente vídeo aquí en el canal con otra historia increíble.